Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, como es habitual, primero en titulares. Es noticia Venezuela. Un año para no olvidar ante los diferentes intentos de la Casa Blanca y de sus operadores por asaltar el poder. Así fue el 2019 y el presidente Nicolás Maduro lo destacaba en su mensaje anual este martes a la nación, con énfasis en la resistencia del pueblo, un discurso que analizamos. Avanzamos con el segundo tema que es noticia Guatemala. Un ultraconservador toma las riendas del gobierno a partir de hoy, a partir de este martes. El médico Alejandro Gianmatei asume la presidencia con un saldo en rojo para el pueblo. Analizamos qué país deja el humorista Jimmy Morales. Tercer tema que es noticia, hay en titulares Bolivia. El asedio y la ilegalidad no se detienen cuando de los referentes del movimiento al socialismo, el MAS, se trata. El turno es para el ministro de Gobierno legítimo, Carlos Romero, detenido por el gobierno de facto. Analizamos este panorama complejísimo en Bolivia. En Noticia que así comienza, bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, el presidente Nicolás Maduro presentó su mensaje anual a la nación correspondiente al año 2019. Lo hizo ante la Asamblea Nacional Constituyente. El pasado año, marcado, según palabras del presidente, por la capacidad de resistencia del pueblo frente a agresiones internas y foráneas. Detalles a continuación. El presidente Nicolás Maduro hizo un recuento de las agresiones e intentos de desestabilización protagonizados por un sector extremista de la oposición con respaldo extranjero. Maduro se refirió a la autoproclamación del diputado opositor Juan Guaidó como presidente interino del país el 23 de enero de 2019 y el posterior intento en el mes de febrero de ingresar una supuesta ayuda humanitaria cuyo objetivo era intervenir militarmente el país. El presidente incluyó en su recuento el sabotaje al sistema eléctrico nacional entre marzo y abril. Además, el fallido golpe de Estado del 30 de abril, cuando Guaidó y Leopoldo López hicieron creer al mundo que habían tomado la base militar aérea de La Carlota. A esto sumó los varios intentos de asaltos a cuarteles militares en el interior del país y la neutralización de más de 50 acciones de espionaje. 2019 fue el año en que la derecha venezolana rompió todos los códigos, todos los límites de entreguismo, de genuflexión, al colocarse absolutamente de rodillas a las órdenes imperiales de los Estados Unidos. No podemos olvidar las funestas presencias de Mike Pence, Marco Rubio, Iván Duque, Sebastián Piñera, respaldando las payaserías y los shows del autoproclamado. Para el jefe de Estado venezolano, el continuo fracaso de los intentos de acabar con la revolución bolivariana, reconocido por los propios voceros de Estados Unidos, responde al sentido de soberanía del pueblo venezolano y a su unión cívico-militar. Desde Washington pensaba que todo estaba listo para el asalto final, para el asalto definitivo. 2019 iba a ser el año de la caída de la revolución bolivariana. Pero el intento de asalto final, el intento de asalto definitivo fracasó en toda la línea. Al respecto, Maduro instó a la administración Trump a cesar en la pretensión de reinstalar la doctrina Monroe sobre la región. Estados Unidos puede reinventar, así lo creo, y así ocurrirá algún día de este mismo siglo. Puede reinventar su relación con el mundo y corregir
un rumbo peligroso que puede conducir a la aniquilación de la vida humana en el planeta. El fin del momento unipolar ha venido acompañado del final de la nefasta doctrina Monroe, que tanto daño ha causado a nuestros pueblos en 200 años. Estados Unidos debe abandonar la vieja práctica de criminalizar a quienes no nos subordinamos a sus designios en este mundo y mantenemos una política de países independientes y soberanos. Para este 2020, el mandatario indicó que su gestión estará guiada por 7 líneas estratégicas, como la defensa de la seguridad ciudadana, expandir los mecanismos de protección social, desarrollar el aparato económico y la nueva geopolítica de paz. Sobre alguno de estos puntos, Maduro dijo que planea alcanzar la meta de entrega de 5 millones de viviendas antes del 2025 y ya avanza en el proceso de nuevas estrategias económicas con el cobro de servicios del Estado y venta del crudo venezolano a través de la criptomoneda Petro. Ha sido una jornada acompañada por una gran movilización. De esto y más conversamos con Leonel Retamal de nuestra sede central. Leo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estuviste desde muy temprano atendiendo para nuestra pantalla, para nuestra multiplataforma, esta movilización. ¿Qué te decía la gente en las calles? Tatiana, muy buenas tardes y también a toda la audiencia. El principal sentimiento que tenía la gente que estaba ahí es que este año 2020 será de mejoría para el país, de avances, de consolidación del proyecto. Dicen que el año 2019 fue efectivamente un año muy complicado, ya lo repasabas en la nota, por los temas de la amenaza de injerencia externa, luego el sabotaje eléctrico y sin duda el tema económico, que es uno de los que más preocupa, esta guerra económica que lleva enfrentando Venezuela hace tiempo ya producto de las sanciones. Entonces el sentimiento en las calles era de que las enseñanzas del año 2019, que fue considerado un año muy duro para las fuerzas chavistas, estas enseñanzas, estos aprendizajes van a rendir frutos durante el año 2020. Así lo pensaba la gente, diciendo que bueno, las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional van a contribuir en este sentido de poder afianzar y recuperar la economía y reiteran el llamado en la misma línea que lo hizo el presidente Nicolás Maduro a Estados Unidos a que cese su intención de intervenir, de generar controversia o desestabilización al interior del país. Hay expectativa también en lo que ocurra durante el año respecto al llamado a elecciones parlamentarias. Mucho se ha hablado durante el último tiempo de que el chavismo ya se está preparando para ganar la mayoría de la Asamblea Nacional y por lo tanto el escenario al año 2021 sería bastante distinto. Y este es un pueblo que está bastante acostumbrado a llevar adelante batallas electorales, ha tenido amplias victorias en más de una veintena de procesos que ha ganado mayoritariamente y por lo tanto hay cierta maquinaria que está aceitada en ese sentido. Y en el ámbito social también nos comentaban que esperan que se pueda seguir fortaleciendo los programas de ayudas sociales, toda esta red de protección y de seguridad social que ha desarrollado el gobierno para poder contener precisamente los efectos de la crisis económica. El año pasado, en mayo, se creó este plan de atención a víctimas de la guerra económica para llevar alimentos y mantener todos los planes sociales y las misiones a su máxima capacidad y que puedan llegar a todos los rincones de Venezuela. Así que esta marcha multitudinaria acompañó al presidente en algo que el chavismo sabe hacer muy bien, que es un despliegue callejero, potente, alegre, muy fuerte, de principio a fin y que las personas están ahí muy motivadas a comenzar este año políticamente activos, pero manteniendo la paz y la armonía dentro de la nación, Tatiana. Entiende, esa alegría y esa fiesta en las calles tiene que venir a Venezuela para vivirlo, porque no hay otra manera de explicarlo. Gracias, Leo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Julio Chávez. Él es constituyente, presidente de la Comisión de Fortalecimiento de la División Participativa, Consejos Comunales y Comunas. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va? Muy bien, Tatiana, feliz año. Muchísimas gracias, feliz año. Hacía días que no te veíamos por acá. Señor. Julio, 2019 hacía un repaso el presidente Nicolás Maduro, con distintos momentos muy complejos en términos de seguridad, en términos de defensa,
en términos de intentos de desestabilización. ¿Qué destacas de ese 2019? Mira, como el presidente lo calificó hoy en la sesión ante la Asamblea Nacional Constituyente, Tatiana, ¿no? Un año 2019, un año de grandeza, con un pueblo en resistencia, ¿no? Y creo que, en primer lugar, como decía el presidente, rendirle tributo al pueblo venezolano por su capacidad de resistencia, de movilización, ¿no? De entender que lo fundamental en todo esto, más allá de los problemas a lo interno, es mantener el legado más preciado, ¿no? Que hemos heredado de nuestros héroes de independencia, de nuestros héroes libertadores, que es la independencia, que es la soberanía, es la posibilidad de decidir nuestro propio destino, ¿no? Un año de grandes dificultades, un año que comienza, Tatiana, el 23 de enero, ¿no? Con la autoproclamación, la era de la autoproclamación que duró muy poco. Luego vino la acción del 23 de febrero. Allá vino, como decía el presidente esta tarde, la agresión disfrazada en los camiones de una supuesta ayuda humanitaria. Y creo que luego los eventos del 30 de abril, el intento de insubordinar... Y marzo de sabotaje eléctrico. El marzo del sabotaje eléctrico, el 30... Que no fueron días, que fueron una consecución de días y momentos difíciles para el pueblo venezolano. Por eso creo que esa frase del presidente, ¿no? Un pueblo en grandeza, ¿no? Un pueblo que asume, digamos, la capacidad de resistir, de poder derrotar todos esos intentos de asonada que finalmente fueron conjurados, pero que también decía el presidente que en lo político termina con una oposición destrozada, una oposición no con fisura, sino con fractura muy pronunciada, y eso sin lugar a duda es un elemento que se reivindica, ¿no? Y que ahora, a partir de 2020, como lo decía el presidente ahora en su alocución ante la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Y la presentación del informe de gestión, creo que es un año de retos el 2020. Además que entramos en una era bicentenaria, ¿no? Y la posibilidad de comenzar a enrumbarnos desde el punto de vista, luego de lograr la paz política, la paz social, luego de tener algunos logros importantes, ¿no? Decía el presidente y lo mencionaba, cómo en medio de toda esta agresión pudimos sostener un presupuesto de 8.1 billones de bolívares para la inversión social, 76% del presupuesto de la nación destinado para los programas sociales, la inversión social, llegar a los 3 millones de viviendas, sí. Levantar casi 1 millón, el umbral de 1 millón de barriles, la producción petrolera, y con miras y con perspectivas reales a elevarla a 2 millones. Creo que entramos en un año 2020... Claro, y todo esto sin olvidar un eje transversal, que es el bloqueo de Estados Unidos. Por eso, ¿no? Toda esa agresión, todo el bloqueo, la persecución financiera, ¿no? Bueno, realmente... Que de hecho, si te pregunto con respecto a la situación del bloqueo, ¿es también parte de lo que se recuerda de una manera tan sistemática de 2019, Julio? Sí, sí, sin lugar a dudas, Tatiana, porque... Y te lo digo porque casi que de manera permanente, todos los días, cada semana, aparecían nuevas sanciones. Sí, sí, sí. Y no eran contra una persona o un grupo de personas. Claramente eran sanciones contra un país. Yo creo que se ensayaron, ¿no? Todos los métodos, todo lo que han venido perfeccionando a lo largo de su historia de invasiones y agresiones a América Latina, ¿no? De verdad que allí se diseñó toda una estrategia, digamos, no convencional, que como tú decías tenía diferentes aristas, porque es el tema del bloqueo, es el tema de la agresión, es el tema también de intentar aislarnos diplomáticamente, ¿no? Es utilizar espacios o instancias subregionales como la OEA para agredir, para inmiscuirse en los asuntos internos, ¿no? Es impedir que podamos comprar medicinas, que podamos comprar alimentos, pero a pesar de todo eso, como decía el presidente en lo que fue el año 2019, sin embargo pudimos entonces llegar a los 3 millones de viviendas, seguimos manteniendo importantes niveles de inversión social, 76% del presupuesto, que no es nada desestimable, ¿no? En medio, como tú decías, de todo ese bloqueo criminal. Y yo creo que, en definitiva, Tatiana, y creo que es un ejemplo para el mundo entero, ¿no? Toda esta epopeya de resistencia del pueblo venezolano. Creo que estamos ahora, en este año 2020, con lo que fue, él llamó la maldición de Cúcuta, ¿no? Sí. Que le cayó a algunos presidentes en ejercicio, el caso de Piñera, todos los que se metían contra el país, todos los que intentaban. El presidente Duque, el presidente de Colombia, que fue el anfitrión y aupó todo ese show mediático. El presidente Duque, el presidente Moreno, ¿no? Bueno, todo lo que está ocurriendo en América Latina, sin lugar a duda que para nosotros es de retos, ¿no?
De hecho, el presidente también convoca, en el marco de las 7 líneas estratégicas de lo que debe ser la política en el 2020, convoca a un gran evento internacional que vamos a tener en Venezuela arrancando este año, el 22 al 24, Encuentro Mundial, Tatiana, más allá del Foro de Sao Paulo, de los eso te quería partidos, preguntar, si movimientos. será en el marco del Foro de Sao Paulo, que ahora tanta propaganda que tiene el Foro de Sao Paulo. No, pero estamos yendo más allá, ¿no? Pues este es un primer el encuentro, pues, ¿no? De lo mundial de movimientos y partidos. Estamos invitando a la plataforma del foro, que son unos 110 partidos, pero estamos yendo más allá. Estamos llegando ahorita casi a 90 países que estamos tocando, que estamos invitando, y muchos han manifestado, ¿no? Bueno, la necesidad de venir a Venezuela y conocer un poco, ver, ¿no? Que lo que ha hecho el pueblo venezolano en el marco de toda esta agresión y que nos colocamos a la vanguardia, ¿no? De las luchas antiimperialistas en el mundo, y creo que eso tiene que ver entonces con esas 7 líneas estratégicas que planteó el presidente hoy en su mensaje, y por supuesto lo que tiene que ver con la geopolítica de paz, ¿no? Seguir dando garantías para que en la Asamblea Nacional, aún en desacato, ¿no? Se pueda renovar un poder electoral, para que en efecto vamos a elecciones este año y ganemos las elecciones parlamentarias como va a ocurrir, Tatiana. Yo creo que realmente estamos en un momento interesante, ha sido muy duro, ¿no? De mucha, digamos, de muchos desafíos. Aquí muchos tú me hablabas desafíos. además, Julio, de la tranquilidad política al final del año, viendo además una derecha quebrada, con una mesa de diálogo que está avanzando, con una agenda que está bastante clara. Sin embargo, la perspectiva hacia afuera no es la misma. No podemos hablar de tranquilidad política de Venezuela sobre los países que lo mantienen en agresión. No, te refiero a que hemos logrado consolidar una paz, ¿no? A lo interno del país, que sin lugar a dudas se contrapone con lo que ha venido ocurriendo. Que no se esperaba por parte del gobierno claro, de porque Estados ahora Unidos. resulta que no lo esperaban. Ahora resulta que Venezuela es el país más estable de la región, ¿no? Si a eso vamos en esa comparación que tú decías, bueno, fíjense la situación en Colombia, fíjense la situación en Honduras, la situación en Chile, lo que debe ocurrir en Brasil es inminente, eso no es que lo planificamos en el foro ni mucho menos, ¿no? Ni en estos encuentros internacionales, es lo que va a ocurrir, porque realmente lo que está planteado, Tatiana, es esa visión, esa confrontación, como decía el presidente ahora, ¿no? De la doctrina Monroe y el bolivarianismo, la posibilidad de que se está derrumbando la hegemonía unipolar de los Estados Unidos y comienza, ¿no?, a emerger. Pero eso la hace aún más multipolaridad. peligrosa en este momento, justo en este momento histórico Sí. Que vive el mundo. Estados Unidos, eso la convierte aún en Muy peligroso. en un enemigo muy peligroso. Claro, porque en efecto estamos asistiendo a una transición. Mira lo que hacen con Irán. Bueno, por eso es una transición, Tatiana, lo que estamos asistiendo, y de alguna manera Venezuela se ha convertido en el epicentro de esa transición entre la hegemonía unipolar de los Estados Unidos, que se viene derrumbando y peligrosamente, como tú decías, se ha venido comportando en América Latina, dando coletazos, ¿no? Pero que también intenta, con un juego a dos bandas, de golpear a Irán y a China, y golpear el corazón de la ruta de la seda, y eso que hemos venido debatiendo en tu programa, que es la esencia de la multipolaridad y en la cual Venezuela está apostando, ¿no? Y la conexión Rusia-China y Rusia-Unión Europea, ahora por ejemplo con el Turkish Stream, ese es un asunto que a Estados Unidos evidentemente le preocupa. Es un golpe duro a la hegemonía de los Sí. Estados Unidos. Se acabó ese hegemón, ¿no? Ese gendarme de Europa. Ya Europa está reclamando que Estados Unidos los dejó prácticamente a merced, y ahora Rusia, a través de todos estos proyectos, el proyecto del gasoducto con Turquía, pero el Nord Stream 2, que también le plantea suministrar gas bypassando Ucrania a Alemania, que es una de las economías más importantes de la Unión Europea. Creo que estamos asistiendo entonces a ese juego, ¿no? a la dialéctica entre esa hegemonía de los Estados Unidos que se está derrumbando y la multipolaridad que está surgiendo con todo esto que tú referías, ¿no? La situación de Irán, que es importante no perderla de vista, la ruta de la seda y el surgimiento de esta multipolaridad, y que el presidente, hoy por cierto, Tatiana, con eso que él decía, ¿no? del decreto sobre el petro, lo que planteaba nada más y nada menos que tributar, ¿no?, a la construcción de una visión distinta de la economía o de la criptoeconomía, y que sin lugar a duda el petro es un criptoactivo que es único en el mundo porque está soportado, ¿no?, por reservas tangibles, por reservas de petróleo, pero que pudiera ser más adelante las reservas de oro, de coltán, de una cesta de commodities
que tiene el país y que lo van a hacer atractivo, pero que el presidente decía que la estrategia inicial es fortalecerlo al interno para que el petro se convierta en efecto en un importante vínculo entre las criptomonedas que están surgiendo y la posibilidad de consolidar un sistema financiero que no va a depender del dólar, que no va a depender del SWIFT y de la tutela de la Reserva Federal ni de los bancos occidentales. Sí, del financiamiento de Estados Unidos y por ende del dólar, como lo hemos visto en los últimos 50 años. Parte o gran parte del discurso del presidente de este informe que le entrega a la Nación, de este mensaje a la Nación, estuvo precisamente dedicado al sistema financiero, a la situación económica, y eso en 2019 y además la expectativa para este año 2020 es que se acabe de darle el golpe al bolsillo de los venezolanos, particularmente al bolsillo de los trabajadores. Claro, yo creo que tenemos una situación, digamos, sui generis en la economía, no tenemos la oferta de divisas, no tenemos las reservas internacionales, no tenemos esa fortaleza que teníamos en otros tiempos. Por eso urge reformas fiscales orientadas precisamente a captar de los que más tienen, del capital especulativo que se ha movido, digamos, en los últimos meses en la economía venezolana, pero que también, en efecto, es darle herramientas al pueblo, al Estado, para que pueda golpear con fuerza, ¿no?, esas mafias especuladoras y, en definitiva, podamos verle, digamos, la cara a ese modelo económico que está surgiendo. Él hablaba de la economía real, hablaba el presidente hoy en su alocución, y yo creo que realmente todo esto que ha pasado, aun cuando ha sido muy duro para nuestro pueblo, creo que va a ser interesante, Tatiana, porque sepultaría, ¿no?, la era postpetrolera o la era del rentismo, y sin lugar a dudas estamos también abriéndole entonces la posibilidad de que surja un modelo económico sustentado en la fortaleza de la producción, de la productividad. En todo caso es importante para quien te escucha, Julio, también el claro entendimiento de que esto no es así nomás. No, Los claro. procesos económicos son procesos. Claro, son procesos, es una ciencia, además es un proceso evolutivo, ¿no? Y además que no lo va a lograr solamente en Venezuela, por eso es que la lucha antiimperialista es a nivel mundial. Es impensable decir que vamos nosotros a lograr, digamos, la prosperidad solamente en el país, pero con vecinos que estén, digamos, a merced de esa sobredosis de neoliberalismo. No, la propuesta tiene que ser continental, Tatiana, porque en esencia la lucha antiimperialista es en esos términos. Y el enemigo es muy poderoso, ese enemigo decadente, pero muy peligroso, como tú decías, y en consecuencia nos estamos aliando internacionalmente. Eso que el presidente hoy llamaba la doctrina bolivariana, una nueva geopolítica de la paz. Bueno, precisamente con estas potencias emergentes, hablaba de Rusia, de China, de la India, de Irán, de Turquía, y yo creo que Venezuela está en el camino correcto, a pesar, repito, Tatiana, de las dificultades por las que hemos atravesado, pero el pueblo venezolano ha entendido y además ha valorado que es importante esta fase de resistencia heroica del pueblo venezolano para entonces comenzar el 2020 en la era de la prosperidad, como ha dicho el presidente en el día de hoy. Y con esa pregunta te despido. A nivel mundial está clarísimo cómo se van moviendo las potencias y también está claro que la unipolaridad o las exigencias de esta policía del mundo también se va poniendo en cuestionamiento de manera permanente. Pero para América Latina es un momento también difícil. Claro, y Venezuela entiende su rol, Tatiana, que es central, que es protagónico. Nosotros no vamos a estar al margen de la caída de la hegemonía unipolar de los Estados Unidos o la dictadura del dólar y el surgimiento de la multipolaridad. No, Venezuela está activo y está jugando a favor de la gestación de la multipolaridad. Es parte de la doctrina bolivariana, es parte del pensamiento chavista, lo decía el comandante Hugo Chávez, y casi que lo vaticinaba de que el 2020 iba a ser un año precisamente en que los venezolanos asistiríamos a ver el derrumbe de la hegemonía de los unipolar de los Estados Unidos y el surgimiento de esto, ¿no?, que ya es tangible, que ya es concreto y que en definitiva tenemos que seguir luchando, confiando en el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, pero también confiando en los pueblos que en América Latina están dando la gran batalla en contra del neoliberalismo y a favor precisamente de los procesos de liberación nacional. Y en eso al pueblo venezolano definitivamente hay que quitársele el sombrero. El nivel de resiliencia es impresionante. Extraordinario, es heroico además, ¿no? Es heroico. Muchísimas gracias, Julio. Gracias a ti, como Tatiana. siempre. Muy buenas noches. Gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Guatemala, un ultraconservador toma la rienda del gobierno a partir de este martes. El médico Alejandro Gianmatei
asume la presidencia con un saldo en rojo para el pueblo. Analizamos qué país deja al humorista, el periodista Jimmy Morales. Al volver, estamos en el Noticia. En Noticia Guatemala, este martes el conservador Alejandro Gianmattei asume la presidencia del país después de su victoria en la segunda vuelta electoral del año pasado, de 2019. Gianmattei asume la jefatura del país heredando un estado con altos índices de pobreza, inseguridad y corrupción del saliente gobierno del presidente Morales. Según el Instituto de Estudios Centroamericanos, Estudios Fiscales, la gestión de Jimmy Morales presentó severas condiciones de desigualdad. En los últimos 4 años, el 1% de los habitantes más ricos, 160.000 personas aproximadamente, suman en conjunto el mismo ingreso que el 40% de la población, 6.4 millones de personas, en su mayoría población indígena. Además, el presidente entrante deberá hacer frente a las negociaciones del controvertido acuerdo migratorio firmado entre Guatemala y Estados Unidos, que supone que hondureños y salvadoreños pidan asilo en Guatemala y no en Estados Unidos. Además, el presidente Gianmattei plantea en su plan de gobierno varios hechos, ahí están en pantalla: disminución de corrupción y de la pobreza, por ejemplo. Confianza en las instituciones es lo que le pide al pueblo, reconfiguración de la política exterior, lucha contra la corrupción, un asunto transversal en Guatemala, migración, pobreza, desnutrición y violencia, temas centrales que ha planteado en campaña y es una promesa hasta este momento. Vía telefónica hablamos a esta hora con nuestro corresponsal en Ciudad de Guatemala, Mario Rosales. Mario, ¿qué ha pasado con este momento de transición de ambos gobiernos? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Tatiana. Bueno, este es un acto que lleva ya 5 horas y 15 minutos de retraso. La verdad, ha sido un acto con bastantes retrasos, bastantes que han hecho que algunas delegaciones comitivas invitadas del exterior se hayan tenido que retirar del país. Aquí este acto, imagínate, estaba previsto para que iniciara a las 2 de la tarde, hora local de Guatemala, son exactamente acá a las noche pasada, a las 7 de la noche, y no ha sido investido Alejandro Gianmattei como presidente. Recién ha iniciado este acto oficial en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la capital Guatemala. Y pues bueno, dentro de pocos minutos Jimmy Morales dejará de ser presidente del país para que formalmente sea investido Alejandro Gianmattei. En una jornada que ha sido marcada por el retraso en cuanto a este acto de toma de posesión. Recordamos nosotros en la historia reciente del país que haya habido un retraso de tal magnitud que haya obligado a algunas delegaciones el haberse retirado del país. A esta hora también hay protestas en los alrededores del Parlamento Centroamericano, a donde pues, tendrá que jurar como diputado Jimmy Morales. La gente está bastante molesta en los alrededores del Parlamento Centroamericano porque dicen Jimmy Morales lo que está haciendo es seguir una vez más impunidad al adquirir inmunidad como diputado del Parlamento Centroamericano y evitar así pues algún procedimiento penal que tenga que darle cuentas a la justicia. Llama la atención que saliendo del acto de la investidura se va a ir a juramentar muy apresuradamente ante el Parlamento Centroamericano. Nunca habíamos tenido algo así. Siempre, digamos, los presidentes guatemaltecos dejaban el cargo y a los 15, 20 días tomaban posesión
como diputado del Parlamento Centroamericano. Hoy, en la excepción, Jimmy Morales no quiso tener ni siquiera un minuto de no tener inmunidad, así que dejando la banda presidencial se traslada inmediatamente a juramentarse al Parlamento Centroamericano y adquirir inmunidad como diputado. Precisamente mientras escuchamos, tenemos imágenes esta noche en vivo de la toma de posesión de Alejandro Gianmattei, muy retrasado. Ha sido, de hecho, en los medios locales lo más sonado en este momento. ¿Alguien ha dicho por qué? ¿Por qué tanta demora, Mario? Bueno, realmente el Congreso de la República se instalación la 9ª legislatura. La única conclusión que podemos sacar de todo esto es que ya no habían las negociaciones o los acuerdos concretos para elegir al nuevo presidente del Congreso. Sin embargo, digamos, otras voces en las redes sociales, en las personas lo que están diciendo es que quizá este retraso se deba precisamente a lo que te había planteado anteriormente, en cuanto a que lo que no quiere Jimmy Morales o lo que no quiere el presidente saliente es tener un solo minuto o un solo lapso de tiempo sin que le permitiera, digamos, a la Fiscalía presentar alguna acción contra su persona. Es decir, entonces, con todo este retraso, lo que Jimmy Morales quizá estaría ganando es tiempo, porque inmediatamente se iría a fragmentar ante el Parlamento Centroamericano. Digamos, esa es una tesis popular, lo que te estoy planteando, lo que la gente está diciendo. En la práctica en sí, en lo concreto, pues no hay ninguna explicación más que decir que es un actuar de la clase política bastante desgastada, y la que se va y algunos que llegan. Digamos, el guatemalteco está viendo este acto de transición de mando con este retraso majestuoso, por así decirlo, como las vísperas de lo que podemos esperar. Digamos, no tenemos esperanza en cuanto a que las cosas cambien, porque este retraso de verdad ha provocado el malestar de los guatemaltecos, el aburrimiento de las edades, pero sobre todo ha puesto a pensar a muchos analistas en cuanto al espectáculo, así están diciendo algunos, que se está dando ante el punto en que ni siquiera el gobierno saliente pudo organizar un acto de toma de posesión. Así las cosas. Gracias, Mario. Veremos en las próximas horas cómo se decanta todo este acto de traspaso de mando. Muy buenas noches, Mario. Te despedimos vía telefónica. Y entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Sandino Asturias. Él es analista internacional, politólogo, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala. Con nosotros también desde Ciudad de Guatemala. Sandino, qué placer, ¿cómo estás? Buenas noches. Igualmente, Tatiana, un gran abrazo. Muchas gracias. ¿Qué país deja? Y sé que es una pregunta bastante extensa, pero si hablamos de los principales problemas, de los hechos más concretos, de hecho, mira lo que está pasando hoy. ¿Qué país deja Jimmy Morales? Mira, Jimmy Morales deja como herencia lo que ha sido las políticas de derecha neoliberal y conservadoras en casi toda América Latina. Deja más pobreza, 60% de pobreza, deja un 25% de la extrema pobreza, deja más corrupción, incluso toma medidas legislativas para tener más impunidad y corrupción, expulsa a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, aumenta la desnutrición infantil, aumenta los migrantes. En tiempo de Jimmy Morales hay más de 3 millones de guatemaltecos que han emigrado a Estados Unidos, hay peores problemas de seguridad, hay más narcotráfico, hay una mayor violencia contra las mujeres y una muy fuerte debilidad institucional. Tenemos una política exterior deshecha, una política que quedamos aislados internacionalmente, solo por tratar de beneficiarse con Donald Trump. Abrimos la embajada en Jerusalén, atacamos a Venezuela y además firmamos un acuerdo para volvernos serviles, peones de Estados Unidos en el tema migratorio. Entonces, realmente tenemos la peor política exterior e interior, creo yo, de la historia reciente de Guatemala. Y entonces no vemos, en primer lugar, vemos una continuidad ideológica con Gianmattei, otro conservador de derecha. Hoy se mostraron en la alianza parlamentaria para lograr la junta directiva
una alianza con el Pacto Corruptos, con el partido de Jimmy Morales y toda la corrupción. Por lo tanto, tampoco vemos grandes cambios que se puedan dar con el nuevo gobierno. Vemos más de lo mismo, más de la política tradicional, conservadora, de ultraderecha. Hay pocas expectativas, aunque definitivamente estamos dejando uno de los peores gobiernos de la historia de Guatemala y por lo tanto será muy fácil diferenciarse en algunas políticas racionales que haga el nuevo gobierno. No, entonces, ¿qué hizo en 4 años Jimmy Morales? ¿Para quién gobernó? Gobernó para la élite económica, gobernó para aumentar los niveles de corrupción, gobernó para Estados Unidos, es el gobierno más servil de Estados Unidos de la historia de Guatemala, rompió una tradición en la política exterior de ser una política exterior de neutralidad activa, nos convertimos en peones de la política de Estados Unidos, atacamos a Venezuela, cosa que no habíamos hecho anteriormente, y movimos la embajada a Jerusalén para congraciarnos con Donald Trump. Entonces, realmente hay un alivio, la salida de Jimmy Morales es un alivio, el hecho de que estén haciendo este acto y hayan movido la actividad del Parlamento Centroamericano para que el señor tenga impunidad, es que está aterrorizado, tiene miedo, porque tiene 20 y tantos procesos penales encima, y entonces lo que quiere es tener impunidad, y para eso su partido, su gobierno se organizó para tener impunidad, y para eso tuvo el apoyo de la élite económica y militar que lo ayudaron en este proceso de desinstitucionalización, de debilitamiento de la política exterior y de debilitamiento de todos los indicadores sociales empeoraron en el gobierno de Jimmy Morales. Mientras nos ofreces este análisis, esas reflexiones, le contamos a nuestra audiencia qué es lo que pasa esta noche. Son las imágenes que dan cuenta precisamente del traspaso de mando de Jimmy Morales hacia el médico ultraconservador Alejandro Gianmattei. Me queda algo por preguntarte en ese panorama tan desolador que de hecho con tantos AIS que nos entregas, Sandino, a nuestra audiencia. Y es ver entonces en adelante, en los próximos 4 años, un gobierno a la derecha de la derecha. Yo creo que va a ser una derecha un poco más moderna. Creo que el gobierno de Jimmy Morales es una derecha desvergonzada, una política corrupta, y creo que esta derecha, digamos, no va a ser tan condescendiente. Por ejemplo, se discute el tema del país, el tercer país seguro que firmó Jimmy Morales. Por supuesto que el gobierno de Gianmattei lo va a rechazar. O sea, hay ciertas cosas que tendrán que mejorar porque el gobierno de Jimmy Morales nos puso en el peor escenario. Y por lo tanto, por eso reflexionaba sobre, se podrán hacer muchas cosas para mejorar lo que hizo Jimmy Morales, pero hay coincidencias ideológicas, hay coincidencias sobre los grupos que están detrás de los dos gobernantes, pero por supuesto, hoy se demostró que hubo la mitad prácticamente del Congreso articulado alrededor de una alianza progresista. Les compraron 5 diputados el partido de gobierno a las fuerzas progresistas y por eso no quedaron en la junta directiva, pero tenemos la mitad del Congreso, digamos, en una posición mucho más progresista, y es el mandato que el ciudadano le dio al Congreso de la República, de sus diputados. Hay más progresistas, estamos saliendo de esta derecha conservadora, autoritaria, y me parece que hay un espacio para la lucha social. Los movimientos sociales serán fundamentales para seguir en esta lucha por cambiar Guatemala. Porque por ahora ese fue el presidente que escogió el pueblo en las urnas. Esa es la decisión que tomó un porcentaje de la población. Bien conocemos los porcentajes además de la participación en países centroamericanos, pero bueno, esas son las normas de la democracia. Muchísimas gracias, Sandino. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo, Tatiana. Muy buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Bolivia.
El asedio y la ilegalidad no se detienen cuando de los referentes del movimiento al socialismo se trata. El turno es para el ministro de Gobierno legítimo, Carlos Romero, detenido por el gobierno de facto. Analizamos este complejo panorama en esta nación andina. Al volver, ya venimos, estamos en Desnoticia. En Noticia Bolivia, Carlos Romero, ministro del gobierno del presidente Evo Morales, es el nuevo rostro de la persecución política y del ataque psicológico que aplica el gobierno de facto. Ese martes fue detenido por la policía al abandonar una clínica en La Paz. Tenemos esos detalles a continuación. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, fue detenido por la policía de Bolivia al abandonar una clínica de la Caja Petrolera de Salud, donde permanecía hospitalizado desde hace 4 días. Su estado de salud se deterioró luego que su residencia fuera asediada por miembros del grupo llamado La Resistencia, que defiende el gobierno de facto de Yanine Áñez. Romero presentó una denuncia contra Franco Ñáñez, considerado cabecilla del grupo La Resistencia, por coartar su derecho a la libre movilidad y restringirle el acceso a los alimentos. La denuncia fue desestimada por el juzgado 11º de sentencia de La Paz, que se pronunció contra Romero, permitiendo a Ñáñez mantener su plantón frente a la vivienda del ministro. Tras el asedio, el diario Correo del Sur reportó que al momento de ingresar al centro de salud, el ministro presentaba un cuadro de hipertensión, ansiedad y deshidratación moderada. Romero denunció ser un perseguido político y estar secuestrado. Me han tenido secuestrado en mi propia casa. Han cerrado la llave de paso del agua. No tenía alimentos ni agua. Y es más, los que se dicen vigilantes, que son grupos de choque, violentos, se burlaban, porque llegaban en sus camionetas sus comidas y se burlaban y gritaban: mira cómo comemos, ¿qué se siente no tener agua? Vas a morir por inanición. El presidente Evo Morales reaccionó ante la detención del ministro interpelando al fiscal general de Bolivia. ¿Dónde está el fiscal general cuando se trata de los grupos paramilitares que queman casas, golpean indígenas, asedian a ciudadanos y ahora persiguen a Carlos Romero en un hospital? Ese fiscal solo defiende los intereses del régimen de facto. Este panorama se registra en el país producto del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, tras masivas manifestaciones de los movimientos sociales que se oponían al golpe y rechazaban el gobierno de facto. Se instaló una mesa de diálogo donde participaron autoridades del gobierno de facto, organizaciones sociales y legisladores, acordando promover un proyecto de ley para garantizar la plena vigencia de derechos para líderes sociales, cívicos y militares. El 11 de enero, el Congreso de Bolivia aprobó el proyecto de ley con el nombre de Ley de Garantías. La presidenta de facto, Yanine Áñez, amenazó con no promulgarla. Sumamos más información a esta hora desde La Paz con nuestro corresponsal Freddy Morales. Freddy, muy buenas noches. ¿Cuál es el estado de salud del ministro Romero? ¿Cuál es su situación judicial en este momento? Hola Tatiana, buenas noches. El ministro Romero se encuentra en celdas de la policía boliviana en la ciudad de La Paz. El comandante policial que lo llevó hasta allí dijo que la salud de Romero es estable y que esta noche tuvo un contacto con sus familiares. Esta historia empezó hace una semana, Tatiana, cuando un supuesto periodista español encontró en la calle a Romero. Romero se manejaba como cualquier ciudadano boliviano, caminaba por las calles, tenía su vivienda, habitaba en su vivienda, etcétera, y visitaba a su madre, por ejemplo, en la ciudad de La Paz.
No fue más que este supuesto periodista español enviado por el periódico o diario OK, se topara con Romero, le hizo un seguimiento y en la calle filmó un cuestionamiento. A gritos lo cuestionó este periodista español al ministro Romero. A partir de ahí fue una especie de santo y seña para los grupos estos de choque que apoyan al gobierno de facto, los que se dieron cita en la vivienda de Romero, y ahí empieza esta historia que ya ha sido contada en resumen por Telesur. De modo que en las próximas horas, para mañana se espera una nueva audiencia ante el juez del ministro Romero para que el juez determine si se va a defender en libertad o bajo prisión. Lo que ha venido ocurriendo desde que se instaló el gobierno de facto es que toda persona que es acusada por las nuevas autoridades es encarcelada según la regla general. De modo que eso es lo que se espera para las próximas horas, de que el juez esta noche determinó la aprehensión del ministro, está en una celda policial y para mañana se espera que el juez determine la detención carcelaria de manera indefinida en tanto se sustancia un proceso además que es antiguo, no es de ahora. Cuando era ministro, Carlos Romero estaba en funciones, se inició este proceso por supuesta corrupción en la compra y mantenimiento de los helicópteros que apoyan a la lucha antidrogas en este país. De modo que este no es un tema nuevo y nunca fue el ministro Romero sindicado de ninguna acción en esa demanda hasta esta tarde. Tatiana. Así las cosas, pendientes entonces de ese miércoles lo que suceda con el ministro Romero. Freddy, gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis vía telefónica. Saludamos a Adolfo Mendoza, él es sociólogo, ex senador, analista político, nos acompaña también desde La Paz. Adolfo, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches a usted y muy buenas noches a toda América Latina y el mundo. Muchas gracias. Sí. Dígame, Adolfo. El gran problema en este caso es que no solo existe la detención ilegal, brutal, por el estado en el que se encontraba el ministro del gobierno del presidente Evo Morales, Romero. El problema se agrava porque tuvo la visita de representantes de la Unión Europea para verificar su estado de salud. Tuvo la visita de otros personeros también para verificar qué es lo que estaba sucediendo con los derechos humanos de un ciudadano boliviano, de Carlos Romero. Hubo la manifestación pública de Naciones Unidas solicitando al gobierno de facto, al gobierno de Yanine Áñez, que se den las garantías para preservar la vida, la integridad y los derechos humanos del ministro Carlos Romero. Todos estos extremos fueron en la práctica echados a la basura. Todos estos extremos y solicitudes fueron desechadas por un gobierno que en realidad está buscando un trofeo político. No pudieron tener como trofeo político a Juan Ramón de la Quintana, no pudieron tener trofeos políticos de la gente que está asilada en este momento en la Embajada de México y que también sufre el asedio permanente de grupos paramilitares y de gente que no respeta los derechos humanos. Y por tanto dirigieron su mirada a Carlos Romero, y en este momento se puede decir que más allá de la ilegalidad, del irrespeto total a sus derechos humanos, más allá de la persecución, del asedio, Carlos Romero en este momento es una especie de trofeo de esta pesadilla que vive el pueblo boliviano desde el golpe de Estado. Sí, Adolfo, todo esto es realmente una barbaridad. Usted lo calificaba como de una situación brutal. Hemos escuchado distintos otros calificativos, no hay otra manera de decirlo. Una situación sobre la que yo quiero preguntarle su análisis es lo judicial. Es la policía quien lo detiene, pero no hay una orden judicial. ¿Qué es lo que sucede entonces? Lo que sucede es que el gobierno de facto no necesita en este momento ningún cumplimiento de la ley.
no les interesa pasarse por alto la Constitución y las leyes. Es por eso un gobierno de facto. Y la muestra de la situación que hoy vive Carlos Romero es el ejemplo más contundente de la falta de respeto a la ley y a la Constitución política del Estado. Naturalmente, un gobierno que da un golpe de Estado gobierna por la fuerza, no gobierna por la moral, no gobierna por las razones, gobierna por la fuerza. Esta es la mejor demostración, es un otro ejemplo de la existencia en Bolivia de un gobierno de facto. Pero más allá de ser un gobierno de facto y de irrespetar la ley, están los sentidos humanos, está la protección y garantía de los derechos humanos. Incluso en momentos de guerra se respeta al enemigo, se respetan sus derechos humanos y se valora su vida. En este caso, ni siquiera eso está pudiendo garantizar la Fiscalía, que es en realidad la encargada de proteger la legalidad y proteger a la ciudadanía en Bolivia. Ya ha demostrado la Fiscalía que antes del golpe de Estado no hizo absolutamente nada con movilizaciones paramilitares. Demostró que en este momento no existe ninguna persona enjuiciada por las masacres de Sacaba y la masacre de Sencata en el Alto, en el departamento de La Paz. Y por tanto es un momento en el que la propia Fiscalía participa del golpe de Estado, consciente con sus decisiones la persecución y el asedio en un momento en el que la democracia ya no existe en Bolivia. ¿Qué situación tan compleja la de Bolivia? Lo explicamos a través del caso específico del ministro de Gobierno del presidente Evo Morales, Carlos Romero. Gracias, Adolfo, por ese análisis. Buenas noches. Muy buenas noches a ustedes y muy Noches. buenas noches a la ciudadanía en América Latina y el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Lo registramos a través de las imágenes de una situación que se registró más allá de la frontera de América Latina. Con eso los dejamos. Hasta mañana.